conmemorar hoy un aniversario más de la muerte de San José Sánchez del Río. San José Sánchez del Río es un mártir mexicano que supo dar la vida por la fe en Cristo y que en la Iglesia Dominicana lo hemos constituido como el patrono de los adolescentes. La Comisión Nacional de Pastoral de Adolescentes le solicitó a la Conferencia del Episcopado Dominicano que nos reconociera la autoridad y el testimonio de San José Sánchez del Río para que él fuera el patrono de todos los adolescentes en el país. Y hoy conmemoramos un día más de su martirio, por el cual hemos nosotros, la Comisión Arquidiocesana de Santiago, preparar esta Eucaristía y celebrarla en su honor. Y qué bueno que sea el obispo auxiliar de Santiago quien la preside. Todas las diócesis del país han estado en estos días celebrando y recordando la valentía y la memoria de este joven santo de nuestra iglesia. Nosotros en Santiago hemos iniciado unas patronales digitales en la que todos los días vamos ofreciendo una de las virtudes, de los acontecimientos o de las palabras más significativas, y por las redes hemos ido bombardeando a muchos corazones y lugares. Las demás diócesis, cada una han hecho algo en particular. Por eso hoy tiene esta connotación, esta celebración eucarística. Yo quisiera que pudiéramos fijar la mirada hoy en el Evangelio de Lucas. En estos días Lucas nos ha estado exponiendo los ayes de Jesús. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, ay de ustedes que cargan fardos pesados. Hoy aparece otra de las continuaciones de los ayes en manera de reclamo de Jesús, que creo que sería esencial nosotros mirarlo a la luz de nuestra vida de fe. Jesucristo hoy nos recuerda cuando le habló a la multitud que se agolpaba para escuchar su palabra. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Jesús hace la advertencia de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura? La levadura es un condimento que mezclado con harina, como nosotros sabemos, hace crecer lo que nosotros reconocemos como pan. ¿Por qué Jesucristo habla de la levadura? La levadura siempre ha existido en la historia de la humanidad. Ya Cristo la menciona muy bien en el Evangelio de Lucas, pero sin embargo nos habla de la levadura no como realidad de condimento que hace crecer la harina, sino como una realidad espiritual que distorsiona toda nuestra vida de fe. Y habla de la levadura de la hipocresía. La hipocresía es una palabra que nosotros conocemos. Hipócrita es el falso, el que no tiene identidad. Sin embargo, Cristo nos recuerda que la hipocresía de los fariseos consiste en todas aquellas falsedades de la mala interpretación de la doctrina. Por eso quiere advertir a quienes siguen el camino de la fe. La levadura son todas aquellas situaciones de pecado que no nos permiten avanzar en la fe. Recuérdense que el mismo Cristo les llamó sepulcro blanqueado, porque por fuera mostraban estar limpio, mientras que por dentro estaba lleno de podredumbre y cuantas cosas más. Podríamos nosotros cuestionarnos en esta tarde: ¿cuál es la levadura que llevamos en nuestras vidas que no nos permite transparentar la identidad de nuestra fe? Es decir, ¿cuáles son aquellas situaciones de pecado que no nos permiten dar la vida plenamente por Cristo? Podríamos mencionar alguna, como la envidia, la vanidad, la idolatría, la hechicería, que Pablo nos hablaba también en la carta a los Gálatas,
la mentira, el orgullo, entre otras que nosotros podemos mencionar. La levadura es aquella realidad que, aunque nosotros queremos mostrar nuestra identidad con Cristo, no nos permite transparentarla con sinceridad. Todos nosotros hemos de ver cuál es aquella levadura que crece más que la gracia de Dios en nuestras vidas y que interrumpe el proyecto divino en nosotros. He aquí donde quiero yo centrarle la mirada ante un joven adolescente, apenas 14 años, que no deja de sorprender que siendo un chico de 14 años sea declarado santo. Un muchacho que murió martirizado durante la persecución religiosa en México en el 1928, San José Sánchez del Río, que se mantuvo fiel hasta el final y no se dejó vencer por la levadura del pecado que circundaba en su tiempo, haciéndose un héroe de la adolescencia por los grandes valores que fue capaz de vivir en su vida. San José Sánchez del Río es modelo para los chicos actuales por su amor apasionado a Cristo como fundamento de una vida cristiana, que anima hoy a todos los adolescentes a una generosidad para dar testimonio efectivo de nuestras vidas. Cada vez que un adolescente o un cristiano no es capaz de testificar el nombre de Cristo, es porque la levadura de la que nos habla el Evangelio no se lo permite, en cualquiera que sea de su faceta. San José Sánchez del Río se convierte en un ejemplo para quienes quieren hacer algo grande con sus vidas en bien del prójimo, de la iglesia y de los pobres. En él podemos mirar una serie de virtudes que nos ayudan en el caminar de nuestra fe, no solo a los adolescentes, sino a todo cristiano por su ejemplo y su valentía de fe. Él es un modelo de valentía y de fortaleza. Aun cuando quisieron hacerle renegar la fe, no se desistía a confesar a Cristo. Por eso, otra de las virtudes es ser defensor de la fe cristiana. Cuando le impedían profesar la fe, aquel adolescente no le hacía caso a los látigos o las amenazas del verdugo. Fue fiel a Cristo y a la iglesia. Prefirió incluso que lo martirizaran antes que fallarle a Jesucristo, a quien había recibido en el sacramento del bautismo, de la Eucaristía y de la confirmación. Y él entendía que traicionar a Cristo era también traicionar a su iglesia natal. Por eso se convierte en modelo de fe y de caridad, porque amaba a Cristo como fundamento de toda su vida. Fue un defensor de los sacerdotes y de su templo parroquial, donde estaba dedicado a Santiago el apóstol, como está dedicada también nuestra catedral. Se consideraba ser el pequeño testigo de Cristo y no se negó a renunciar a la fe a pesar de todas las amenazas. Por eso, si vemos las cosas importantes en la vida de San José Sánchez del Río, este jovencito pidió a Dios la gracia de ser martirizado como un abogado de su entonces, el señor Anacleto González, que había sido martirizado en el 1927. Y allí en aquella iglesia pidió morir como aquel hombre que testificó la vida de Cristo. Dio la vida por un cristero, porque él mismo se unió a los cristeros para luchar en favor de la fe, aunque la situación social pretendía amenazar a todos los que se decidieran profesar la fe.
Otra característica importante de este jovencito es que su lugar de bautizo, la iglesia de Santiago Apóstol, que en tiempo del régimen se convirtió en una cárcel, aquella misma iglesia donde fue bautizado, en la misma iglesia él fue encarcelado y con gozo y alegría vivía este martirio del encerramiento. Defendió a la iglesia de la que él mismo fue bautizado, una iglesia que fue profanada, se convirtió en una cárcel y también la convirtieron en un gallinero para cuidar gallos. Y aquel jovencito, uno de sus grandes testimonios fue que acabó con todos aquellos gallos porque entendían que profanaban e ensuciaban la santa iglesia de Dios. Y aunque esto fuera una amenaza de muerte, él no le importó, porque la iglesia para él era más significativa que a lo mejor el valor de aquellos gallos que el régimen había puesto en la iglesia. Vivió su fe sin temor al peligro. No le importó que le costara la vida. El peligro para él era un testimonio de fe. Por eso acudía al catecismo y a toda realidad de culto. Acudía con valentía, sin importar que hubiera una prohibición. Otro de los elementos es que su padrino de primera comunión fue quien les mandó asesinar por encargo y por miedo al régimen de su tiempo. Y otra de las valentías de este chico fue que les arrancaron la piel de sus pies y lo hicieron caminar de carzo por un largo camino, mientras él profetizaba: viva Cristo Rey. Y entendía que Cristo era el Rey de su vida, que nada ni nadie le podía quitar esa identidad con Cristo. Por eso una de las célebres frases que nosotros, la Comisión Nacional y la Comisión Arquidiocesana, hemos abrazado como parte de la identidad de nuestra fe con los adolescentes, es aquella que reza: nunca fue tan fácil ganarse el cielo. El cielo es fácil ganárselo cuando sabemos nosotros resistirnos a la levadura del pecado. No importa que éste nos exija la vida, como lo hizo San José Sánchez del Río. No se detuvo, caminó, luchó, fue y defendió su iglesia, fue y caminó con los cristeros y mostró un acto heroico y fiel al Señor y a la iglesia. Por eso hoy se convierte en un fiel testimonio para nosotros. Ojalá, queridos hermanos y adolescentes aquí presentes y los que pueden seguirnos por medio de las redes, que miremos la identidad de San José Sánchez del Río no como un mero patrón de los adolescentes de nuestra iglesia dominicana, sino como un ejemplo de vida para la identidad con Cristo. Y que nosotros mismos veamos que es ahí, ante la resistencia que podemos hacerle a la levadura del pecado que en muchas ocasiones amenaza nuestras vidas, es donde nosotros podemos ganarnos el cielo. Nunca es tan fácil ganarse el cielo cuando el Señor nos ofrece la oportunidad para ser testigo de su fe. Que así sea. Elevemos nuestras oraciones invocando la intercesión de San José Sánchez del Río. Oremos. Por el Papa, sacerdotes, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas y laicos consagrados, para que sigan siendo ejemplo del amor de Cristo en la tierra y que puedan guiar el rebaño hacia el reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades, y que brote por todas partes el amor y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los adolescentes, especialmente los que conforman esta pastoral, para que sigan trabajando en el reino del Señor a favor de los demás adolescentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los presentes y adolescentes del mundo, para que seamos manifestación de amor y que con nuestro ejemplo podamos invitar más personas a ser santos y santas de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acuerdo en Dios la súplica que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén.